hay un tema que quizá más adelante pueda desarrollar y quiero compartírselo. Vi algunas cosas, pero creo que todavía no lo entendí del todo, por eso mejor no se lo voy a transmitir. Sin embargo, quiero hablarle en esta noche de algo también que el Señor había puesto en mi corazón y creo que aunque tal vez no es todo el tema porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que hablar sobre de esto, pero es una base para que usted y yo podamos tener quizá el alumbramiento de nuestra mente para poder captar algunas cosas. Así que quiero platicar con usted de una novia agradable, porque si algo nosotros, hermano, deseamos es ser esa novia de Cristo, ¿verdad? Es llegar a ocupar ese lugar precioso que el Señor tiene para nuestras vidas, que el Señor abrió su voluntad para que todo aquel que quisiera pudiese participar. Obviamente hay requisitos por hacer, porque usted se recordará que lo que escuchábamos el día miércoles, ¿verdad?, para los que vinieron y para los que no, tal vez en algún momento si alguien o yo mismo puedo subir el tema, se los voy a agradecer. Me gustaría pues que si usted quiere volver a verlo, lo vea. Pero sin embargo yo veo entonces que hay una necesidad de poder ser una novia agradable. Porque usted recordará que naturalmente Esther no solamente se presentó y dijo, bueno, ya llegó por quien lloraban, ¿verdad? Y esta no consiente nada. No fue así. Sencillamente ella se sometió a una serie de disciplinas, a una serie de mandatos, a una serie de ordenanzas. Ella tuvo que estar, hermano, en un régimen quizá hasta de comida, de bebida, de atenciones, incluso fueron reclutadas, ¿verdad? Fueron puestas en un internado aquellas mujeres que estaban ahí sí que peleando el derecho, no el derecho, ¿verdad?, sino que más bien peleando el deseo del rey, ¿verdad? Porque eso no era un derecho, sino que era un deseo. Entonces, hermano, yo creo que nosotros que estamos en este lugar, y especialmente usted que tiene ese llamado de Dios o ese, como dijéramos, esa misericordia, esa gracia de Dios para poder llegar a ser la novia de Cristo, hermano, usted mismo tiene que meterse a un régimen de comida, a un régimen de bebida, y estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Aunque también algunos necesitamos algún régimen, ¿verdad?, en nuestra vida también, cuidarnos un poco. Pero es una serie de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, es una serie de situaciones que se nos son exigidas si es que nosotros queremos llegar a ser esa novia agradable. Amén. Porque el Señor solamente viene por aquella que le va a ser agradable. El rey Asuero, hermano, empezó a ver, le empezaron a desfilar aquellas muchachas, tal vez tenían las medidas perfectas, no sé, venían de diferentes partes del mundo y todo, pero hasta que encontró la que verdaderamente había agradado a su corazón, entonces fue con la que se quedó. Amén. Y esa fue Esther. La palabra Esther significa estrella, ¿verdad? Anteriormente Esther se llamaba Hadasa, para quienes no lo sabían, pero Esther se llamaba Hadasa. No recuerdo ahorita qué significa Hadasa, pero Esther significa estrella. Así que ahí tiene un nombre por si quiere ponerle a su próxima niña, ¿verdad? Amén. Entonces, hay ciertas cosas. Dentro de ese régimen de comida, dentro de ese régimen de bebidas, dentro de ese régimen de estatutos, de normas y de todo lo que nosotros debemos de seguir, hay ciertas cosas que yo quiero que usted y yo veamos, y que no solamente los veamos, sino que lo practiquemos para poder ser agradables al Señor.
Usted recordará que la misma Biblia declara que cuando el Señor Jesucristo se levantó después de ser bautizado por Juan el Bautista, la Biblia dice que se abrieron los cielos y se oyó una voz desde el cielo y el Espíritu de Dios que descendió como en forma de paloma sobre de él, diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Entonces, lo que Jesucristo anda buscando es una esposa o una novia, una desposada, que pueda llegar a decirse lo mismo de ella. En ella yo me complazco, en ella yo tengo mi deleite, mi delicia. Se recuerda que sobre eso hablaba en la sabiduría, ¿verdad? Yo era su deleite. Y eso es lo que el Señor quiere, que le deleitemos, que le agrademos. Entonces, hoy quiero hablar con usted acerca de varias cosas. Para empezar, vaya conmigo, por favor, al Salmo 69, 30 y 31. Cuando lo tenga, me dice amén. Ok. Entonces dice la Biblia: con cántico alabaré el nombre de Dios, y con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará al Señor, más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Entonces, fíjese que, digamos, el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas era un sacrificio, hermano, de mucho valor. Es decir, el dar un buey o el dar un novillo con cuernos y pezuñas era para la gente que tenía posibilidades económicamente hablando, porque usted sabe que el Señor determinó también el tipo de sacrificio que iba a dar cada nivel o cada estatus social, ¿verdad? O económico, más bien. Y entonces, hermano, dice el rey David que tenía las posibilidades de hacerlo. Eso y más. Y usted se recordará que cuando iba él, hermano, danzando porque la gloria del Señor o porque llevaban el arca del pacto, dice la Biblia que iban haciendo un sacrificio cada 6 pasos, creo yo que lo hacían, ¿verdad? Entonces imagina cuántos sacrificios no hicieron, hermano. Entonces viene David y dice: hay algo que es más agradable que todo eso. Y entonces, hermano, uno de los puntos que yo quiero transmitirle en esta hora es que alabar y darle gracias al Señor es algo que Él está buscando de parte de su novia. El Señor lo que quiere es que nosotros, hermano, le alabemos y le demos gracias. Que podamos, hermano, aún en las vicisitudes, en los problemas, en los contratiempos de nuestra vida, en los momentos amargos, en los momentos felices, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier situación de nuestra vida, lo que Él anda buscando es una novia que le alabe. Es una novia que pueda dar algo que tenga más valor que un sacrificio. Y es precisamente el alabar el nombre del Señor. Pero no solamente alabarle, sino darle gracias. Es decir, llegar con acción de gracias. Porque las acciones de gracias lo que hacen es exaltar su nombre. Entonces, hermano, usted cada vez que tenemos tal vez dificultades, y aunque no las tengamos, deberíamos de darle gracias al Señor. Porque eso es exaltarle. Eso es bendecirlo, eso es decirle gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres santo, Señor, porque aunque esté bien o no me parezca que yo esté bien, de todas maneras tú sigues siendo grande, tú sigues siendo rey. Porque mire, una novia, o al menos esta novia, ¿verdad?, que es usted, hermano, no creo que se esté casando por interés. Porque qué feo ha de ser casarse o qué feo ha de ser llegar a descubrir uno como hombre que su esposa se casó con uno por su buen testimonio, su buena guianza y su buena cobertura, ¿verdad? Es decir, que tenía buena casa, buen trabajo y un buen carro. Entonces, hermano, ha de ser decepcionante para alguien, ¿verdad? Porque tal vez es el hombre más feo del mundo y tiene una persona muy linda a su lado, pero perdónenme, por ese interés, qué feo ha de ser, ¿verdad?
Sin embargo, entonces el Señor también no quiere una esposa que sea interesada, sino quiere una esposa que lo admire por lo que Él es y no por lo que le puede dar, aunque el Señor puede darnos de todo. Amén. Pero sin embargo, nuestra admiración debe de ser por lo que Él es. Él es hermoso, Él es grande, Él es santo, Él es bueno, Él es compasivo, Él es clemente, Él es excelso, Él es todo. Y entonces nuestra admiración debe de ser por eso. Nos dé o no nos dé. Y eso es bien difícil, porque a veces uno dice, ¡ala, Señor, pero yo quiero! Sí, pero dice el Señor, sí, pero no te doy. Y no te doy no porque no pueda darte, sino porque lo que quiero es nada más comprobar que me amas por lo que soy, no por lo que te doy. Lo que quiero comprobar es tu fidelidad para conmigo. Entonces, hermano, si algo agrada al Señor, es que nosotros le alabemos y que le demos gracias en todo momento. ¿Amén? Ok, mire pues, avancemos, porque hay varias cosas más que quiero llevarlo en esta hora. Un pasaje muy particular que usted ya sabe, quizá que a mí me gusta muchísimo, es Romanos. Si usted quiere acompañarme, por favor, a Romanos capítulo 12, ahí vamos a encontrar algo más. Dice, en la versión 60 dice de la siguiente manera. Yo le dije que no es todo, porque hay muchas cosas. Para agradar al Señor se necesita una vida, obviamente. Pero estas cosas nos van a ayudar a nosotros a encaminarnos hacia esa vida que agrade al Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo dice de otra manera, está hablando de la exaltación a Dios, está hablando de la alabanza a Dios, está hablando de la adoración a Dios. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero voy a quedarme con la del centro, con la agradable. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que si algo es necesario para nosotros, es estarnos transformando en nuestra mente. Es estar renovando nuestro entendimiento. Se recuerda que hermano, hablábamos acerca del entendimiento. El entendimiento no es lo mismo que el conocimiento. Usted puede conocer algo y no entenderlo. Y entonces lo que nosotros necesitamos es conocer de parte de Dios y pedirle a su Espíritu que nos haga entender esa voluntad o lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Amén. Entonces, hermano, es necesario que nosotros todos los días de nuestra vida estemos renovando el entendimiento, buscando la manera de renovar el entendimiento, buscando, hermano, el llegar a transformarnos por medio de ese entender de la palabra de Dios, por medio de ese entender del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, algo que le agrada al Señor es precisamente eso, la transformación que nosotros suframos, por medio de la renovación del entendimiento continuamente. Amén. Entonces, usted no se debe de quedar con las cosas que sucedieron y digamos parte de la renovación del entendimiento, hermano, es que nosotros podamos tener nuevas cosas en nuestras vidas. Es decir, si ayer fue un día glorioso, o digamos, hoy fue un culto glorioso para usted, mañana usted tiene que venir con la expectativa de que sea aún más glorioso. Que lo que no entendió, que lo que no recibió, o que lo que no alcanzó, hermano, lo pueda alcanzar. ¿Por qué? Porque entonces está transformando su mente, se está renovando más bien su mente, y en ello hay una transformación
de las cosas que hacemos. A mucha gente le parece aburrido ir a la iglesia. A mucha gente le parece, hermano, que es lo mismo todos los días. Claro, va a ser lo mismo si usted y yo, hermano, no estamos dispuestos a renovarnos en el entendimiento. Porque digamos, gente que llega y dice, ¿verdad? Bueno, pero es que ahí siempre hay alguien que se levanta y dice, así dice el Señor, ¿verdad? Y entonces eso no lo entiendo y se me hace aburrido. Entonces quiere decir que lo que sucede es que no se está dejando renovar la mente por medio de lo que la palabra dice, porque si escudriñara lo que la Biblia habla, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, lo entendería. Y lo que habla el capítulo 13, lo entendería más todavía. Entonces, quiere decir que al leer la palabra, nosotros nos estamos transformando, nos estamos renovando, perdón, y eso nos lleva a la transformación. Y la transformación agrada al Señor. Eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a ser completamente transformados. ¿Por quién viene el Señor? ¿Por una iglesia así como estamos ahorita? No, por una iglesia transformada. Por una iglesia, porque Él viene por una ayuda idónea. Cuando habla de una ayuda idónea, es una ayuda semejante a Él. Pero ¿cómo está el Señor ahorita? En gloria, ¿verdad? Con un cuerpo glorioso, con un cuerpo transformado. Entonces, ¿qué espera tener Él? Una iglesia gloriosa, una iglesia transformada. Pero se empieza ¿en dónde? En la mente. Ok, sigamos aquí. Romanos 8:5. Cuando lo tenga me dice amén. Y vuelve a hablar otra vez de la mente. Fíjese que el libro de Romanos habla mucho acerca de la mente y de la transformación de la mente. Porque si algo si algún lugar, hermano, digamos, un campo de batalla, es la mente. Nadie sabe lo que usted está pensando. Tal vez usted está aquí muy bonito y está poniendo atención, pero por dentro tal vez está pensando en que mi suegra es una desventurada, ¿va? El pastor, Dios quiera que termine temprano, ¿va? Y que se calle ya. Yo no sé, porque nadie puede saber los pensamientos que usted tiene. Ni siquiera el que está, pues el que convive con usted, ¿verdad? Su esposo, su esposa, ¿no? No se sabe, tal vez le está diciendo, ay, mi amor, Dios te bendiga, y por dentro, pero es que, ¿cómo sos de haragana, verdad? O ¿cómo haces tal cosa? Y me quemaste hasta los frijoles. Hermano, no, uno no conoce la mente, por eso Romanos habla de esto. Pero mire pues, dice la Biblia en Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta, vamos a leer hasta el verso 8, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ahí hay una clave, ahí nos deja ver a nosotros, que los que están con su mente en la carne o su mente carnal o pensando en las cosas de la carne, no pueden agradar a Dios. Pero el verso 5 dice, pero los que viven conforme al Espíritu y viven, obviamente, y piensan en las cosas del Espíritu, esos entonces sí agradan a Dios. Pues, ¿cómo voy a agradar yo al Señor? ¿Por quién viene el Señor? ¿Por una novia que le agrade? ¿Cuál es ese tipo de novia que Él anda buscando? Una que vive conforme al Espíritu. Entonces, era lo que le decía hace un momento. El agradar a Dios no es solamente estos 10 pasos para agradar a Dios. No. Es una vida completa agradando a Dios. Entonces, hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es estar viviendo conforme al Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivo conforme al Espíritu?
volviéndome espiritual. Ah, qué fácil, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo me hago yo espiritual? Transformándome, renovando mi mente. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, todas las cosas que nosotros oímos a nivel de tierra, lo único que nos hacen es ser terrenos. ¿Sí me debe entender? Usted se pone a oír noticias, hermano, y si las oye todos los días, le aseguro que hasta así camina, mire. Como que tuviera mal del zambito. Nervioso. Y va por todos lados. Y peor si me asalta. Y peor si la economía. Hermano, perdón, pero entonces se está volviendo, ¿cómo? Carnal. Se está volviendo del mundo. Se está volviendo de terreno. Pero cuando nosotros empezamos a vivir las cosas del Espíritu, es decir, cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a su mesa, cuando nos acercamos a su palabra, cuando nos acercamos a la oración, cuando nos acercamos al ayuno, cuando nos acercamos a la gente que está buscando de Dios, porque también esa comunión nos hace espirituales. No van a creer que como dice el dicho, el buey solo se lame mejor. No, en este aspecto no. Aquí nosotros no podemos sobrevivir si estamos solos. Debemos de compartir con los demás. Y por eso dice la Biblia que hay, pues, hermanos. Cuando reunís, hay cánticos, hay salmos, hay doctrina, etcétera. Todo eso, hermano, nos va haciendo a nosotros, hermano amado, tener fe. Nos va haciendo espirituales. Cuando compartimos con la gente que ama también las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué anda buscando el Señor? Gente que viva conforme al Espíritu. Entonces, si usted hay un hermano en la iglesia o una hermana que no muy le cae bien, lo que debe de hacer es ir a ponerse a cuentas con él o con ella. Y caminar juntos. ¿Sabe por qué? Porque eso lo va a hacer espiritual. Porque la Biblia dice que el Espíritu es el que hace la unidad en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Espíritu? Que vivamos en unidad, que vivamos con una sola mente. Mire, ¿cuándo llegó el Espíritu? ¿Cuándo se presentó el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuándo vino el poder de Dios sobre la vida de aquellos hombres? Cuando estaban unánimes y juntos. No dice juntos y unánimes, porque nosotros podemos estar juntos, pero no estar unánimes. Entonces, cuando se invirtieron las cosas, cuando ellos llegaron a estar unánimes, es decir, cuando tenían una sola alma, cuando lo que buscaban era lo espiritual, por eso se fueron todos los carnales que estaban ahí, en medio de ellos. Porque algunos empezaron a pensar, pero 50 días estar aquí. Esto es porque no tienen nada que hacer. En cambio, yo tengo mis negocios. Entonces voy a ir a atender mejor. Yo tengo familia, haber dicho otro. Yo tengo que ir a ver a mi novia, haber dicho a mi novio, haber dicho a alguien más por ahí, ¿verdad? Yo voy a ir a ver a mi abuelito que se está muriendo. Yo voy a ir no sé, cualquier otra cosa. Se empezaron a ir los carnales. Yo tengo que ir a ver las noticias, haber dicho alguno. Yo me voy a ir no, ya le iba a tirar, pero no, porque a lo mejor voy a herir a los hermanos y no quiero eso, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debemos de buscar lo espiritual. Cuando ya estaban unánimes, cuando ya tenían una sola alma, cuando todos los que estaban ahí, los 120 que estaban ahí, hermanos, estaban pensando en el poder de Dios, en el actuar de Dios y en el actuar en el poder de Dios, entonces vino sobre ellos el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué busca el Señor? Una iglesia que esté viviendo conforme al Espíritu. Y una de las cosas primarias que Dios quiere que la iglesia tenga es unidad. Alguien, por favor, búsqueme, tal vez no lo puse yo aquí, pero búsqueme el Salmo 133. Es un salmo cortito, solo tiene 3 versos, creo yo, 4 versos. Si alguien lo tiene, léalo. ¿Qué más? Ya dijo la primera parte, pero el que lo encontró.
La hermana se lo sabe. De plano le gusta, por eso es que se lo sabe, ¿verdad? Yo espero que lo esté practicando también. Eso es lo más importante. Entonces, hermano amado, ¿qué necesitamos nosotros? Dice que la bendición y la vida eterna, ¿dónde llegan? Donde estamos juntos, donde estamos unánimes. Porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Ahí ya cambia la cosa. Porque usted puede estar muy junto, pero no en armonía. ¿Acaso no los matrimonios a veces están juntos, pero no tan armoniosos, verdad? Porque tal vez tienen alguna discrepancia, alguna situación ahí que les impide. Pero cuando se pone uno de acuerdo, entonces viene otra vez, ¿qué cosa? La bendición y la vida eterna. Cuando dice la Biblia, el Señor Jesús dijo algo bien interesante acerca de esto. Mire, la Biblia dice que el Señor les habló a ciertos hombres, no recuerdo si fue a los fariseos, pero les dijo, o a alguien más, pero les dijo, vosotros escudriñad las Escrituras, creyendo que allí encontraréis la vida eterna. Y claro, allí estaba la vida eterna. Lo único es que la vida eterna estaba personificada frente a ellos, ¿verdad? Ahora, yo me doy cuenta que cuando dice la Biblia ahí en ese salmo, que Él envía bendición y vida eterna, está hablando de algo. Y es que entonces las Escrituras se abren para que podamos nosotros entrar al conocimiento de la vida eterna. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿por qué necesitamos estar en unidad? Porque ahí se abren las Escrituras. Ahí se nos abren las Escrituras. La hermana, es que yo quisiera tener revelación de Dios. Mire, yo por eso le digo algo. Y le he dicho a algunos hermanos que me han preguntado, pastor, ¿y usted cómo le hace para estudiar? Yo no estudio. Yo que pensé que usted era espiritual. No, yo no soy espiritual. Yo soy espiritual por causa suya. Porque cuando me junto con usted, nos hacemos espirituales. Estamos buscando las cosas espirituales. Yo no estudio la palabra. Yo lo que hago, hermano, es leer la palabra. Claro, después entonces viene el rema de Dios y entonces cuando uno ya empieza a investigar. Y dice, este versículo tal cosa, este versículo tal otra. Y entonces el Espíritu lo va llevando a uno. Hasta ahí empiezo a investigar y empiezo a verdaderamente tener conocimiento. Pero ¿cómo voy yo? ¿Cómo va a venir sobre mí la revelación si no tengo el conocimiento de las Escrituras? Es decir, si no leo pues la palabra. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando nos juntamos, es cuando viene la vida eterna, la revelación de las cosas. Por eso hay mucha gente, hermano, que anda de arriba para abajo, ¿va? Y no entiende nada. ¿Por qué? Porque no se reúne, porque no se congrega, porque no va a un lugar donde lo que hace la unidad es buscar hacer la revelación, que haya luz. ¿Acaso no fue lo que sucedió en el libro de los Hechos, pues? Que dice la Biblia que Pedro se levantó. ¿Cuándo oyó a usted a Pedro dar el discurso que dio en ese momento? ¿Cuándo? Si no era un teólogo. Pedro lo que menos había hecho, creo, era escudriñar la Biblia. Sin embargo, cuando vino el poder del Espíritu, porque estaban reunidos, y fíjese que lo más tremendo es que no se levantó solo, dice que se levantaron los 11 con él. Entonces se levantaron en unidad. Cuando se levantan en unidad, entonces se empieza a hablar de la palabra. Entonces, si algo es importante para Dios, hermano, es que nosotros vivamos en las cosas del Espíritu. Y algo muy importante que el Espíritu tiene para nuestra vida es que vivamos en unidad. Buscando la unanimidad, buscándolo ser uno entre nosotros, buscando el estar juntos. Entonces nos vamos a volver espirituales. No sé si me doy a entender. ¿Sí?
Es que su amén no me convence. Por eso quiero dejarlo bien claro. Pero sigamos, Gálatas 1:9. Ya voy a ir terminando, hoy no me voy a tardar mucho. Gracias a Dios, dijo usted. Gálatas 1:9. Dice la Biblia, como hemos dicho antes, también repito ahora. Yo estoy leyendo una versión un poquito diferente. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora, dice el apóstol Pablo, el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Y el siguiente verso dice que fue por revelación de Jesucristo. Ok, entonces, ¿qué otra cosa busca el Señor? ¿Qué es? Más bien, ¿qué otra cosa busca que le agrade esa novia para el Señor? ¿Cómo se va a volver una novia agradable para Dios? No, ahí dice que si alguien os anunciara el Evangelio, entonces es anunciando el Evangelio. Mire, hermano, si algo es, si por alguien viene el Señor, es por una novia que esté anunciando el Evangelio. La novia que anuncia el Evangelio, hermano, es una novia agradable para el Señor. Mire, eso es algo así, como aquella muchacha que está enamorada, ¿verdad? Y que tal vez su novio, hermano, no conoce a sus amigos o no se relaciona con todas sus amistades. Pero el día que él llega, ya todos lo conocen. Y entonces le dice, tú eres fulano de tal, vieras cómo la fulanita nos ha hablado de ti. No, hombre, si ya te conocemos. Ya nos ha hablado de las cartas que le mandas, de las flores, de los chocolates, de lo bien que te portás, de lo guapo que sos, de que tenés esto aquí, allá, y que sos sos lleno de virtudes. Entonces, ¿cómo cree que se va a poner aquel novio? Bravo con la novia. Esta ya vino a desnudarme, la desventurada, con todo. ¿Verdad que no? ¿Cómo cree usted que se va a sentir? Hermano, se va a sentir, ¿verdad? Crecido. Talla 80, dirían por mi pueblo, ¿verdad? Sí, grandote. Va a decir, esta mi novia que tengo. Esa sí está enamorada de mí. Porque cómo habla de cosas lindas de mí. Si supiera que yo tengo algunas desventajas, ¿verdad? Pero bueno, en el caso del Señor no. Sin embargo, hay novias de la secreta que pasan desapercibidas, ¿verdad? Y ahí están. ¿Y usted es cristiana? ¿Tiene algo que decirnos? ¿Cómo es su Señor? Bueno. ¿Y qué más es su Señor? Bueno. ¿Solo eso saben decir? Entonces, ¿cree usted que está enamorada de esa novia? No, cuando venga su Señor, hermano, perdone, nadie lo va a conocer. Aunque ella diga, este es mi Señor. Y él le va a decir, yo no te conozco. Who are you? ¿Sabe por qué? Porque si algo al Señor le agrada, es aquella novia que lo está anunciando su evangelio, las buenas nuevas de salvación. No aquella iglesia que se pone junto a los demás a decir, ¡ala, qué panorama más oscuro! ¡Qué cosas más terribles las que vienen! Hay que empezar a comprar agua y hacer un storage ahí lleno de agua. No, hombre. Usted y yo debemos de empezar de anunciar las buenas nuevas de la salvación, dice la palabra. Donde la Biblia dice, venid, comprad sin dinero. Como aquellos hombres de Dios que se paraban a la ciudad, hermano, y decían, mañana a esta hora
Habrá abundancia en esta ciudad. Creo que era, por decirlo así, ¿verdad? Un quintal de maíz por $1. ¿Eso fue lo que dijo el profeta o no? Bueno, no lo dijo a $100, ¿verdad? Pero lo dijo en su moneda. Y aquel incrédulo dijo, no, eso no va a pasar. Por incrédulo lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y usted ya sabe todo lo que pasó. Pero ¿qué anunciaban? Anunciaban grandezas que para la mente humana no era concebible. Hermano, perdóneme, aquel pueblo que tenía escasez de lluvia, aquel pueblo que tenía escasez, obviamente, de granos, y que lleguen a decirle, mañana va a haber abundancia. Así está el mundo. Imagínense que el mundo está esperando, o más bien, el mundo está esperando cosas terribles para él. Y que nosotros llegamos y les anunciemos y les digamos, no hombre, si el Dios que nosotros tenemos dice venid comprar sin dinero, ya va a ver cómo van a llegar las cosas a nosotros. Ya va a ver cómo va a llegar la bendición a mí. La gente va a empezar a decir, ¿qué onda va? ¿Qué le pasa? Pero ¿sabe qué? Esa novia que está enamorada, que sabe que depende de él, hermano, y que lo anuncia con sus buenas nuevas, esa es la que es agradable. Por eso dice el Señor que viene por aquella novia Filadelfia, aquella que es fiel, aquella que aunque tiene poca fuerza, pero con esa poca fuerza, sigue creyendo y sigue pensando y sigue anunciando las cosas que son ciertas. Le pregunto, o más bien, pregúntele por favor al que está cerca de usted, ¿tú anuncias el Evangelio? Pero con esa su pregunta sí se me hace que no quiere que le responda, ¿verdad? Así, ¿tú anuncias el Evangelio? Porque se me hace que la respuesta va a ser siempre anuncio el Evangelio, ¿verdad que sí? Mire pues. Así que usted quiere ser novia, agradable. Anuncie el Evangelio. Anunciemos el Evangelio. Hablemos de las virtudes de nuestro Dios. Dice que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que nos salgan alas y nos sintamos así bien bonitos. ¿Verdad que no? ¿Para qué? Para anunciar. ¿Qué cosa? Las virtudes de aquel que nos amó y que nos llamó. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Anunciarle. Decirle a aquel que está en tinieblas, ¡hey! De este lado hay luz. Aquí puedes ver. Aquí no te vas a perder en el camino. Esa es la novia por la que viene el Señor. Esa es la novia agradable, la que anuncia. Dice un salmo, que cuán hermosos son los pies de los que anuncian estas buenas nuevas. Entonces, hermano, mire, los pies se nos vuelven hermosos. Es decir, nuestro caminar se vuelve bello delante del Señor, se vuelve agradable para nuestro Dios cuando anunciamos esas virtudes. ¿Amén? Ok, pero sigamos pues, mejor ya no le voy a decir que voy a terminar. En algún momento terminaré. Anunciando el Evangelio es como yo voy a ser agradable entonces. Efesios 6:5. Dice la palabra del Señor en lo que usted llega para allá. 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Ya dijimos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es que sea agradable, claro, perfecta y buena. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo
o sea, libre. Entonces, ¿qué otra cosa agrada al Señor? Servirle a Él, pero también a los demás. Es decir, que nuestro servicio sea como para el Señor. No ande preguntándose usted, no ande diciendo, pero esta empresa no es mía. Este lugar donde trabajo no es mío. ¿Sí me doy a entender? Hermano, nosotros debemos de servir como para el Señor. Eso es lo que le agrada al Señor. Que todas las cosas que nosotros desarrollamos en nuestra vida, aunque no sean nuestras, que nosotros las hagamos como para Él. Porque ¿sabe una cosa? La parábola de aquellos que el Señor les dio. Aquí te doy, y aquí te doy. Cuando llegó y regresó para buscar lo que era de Él, le dijo, a ver, ¿qué pasó? Dámelo. ¿Y tú? ¿Y tú? Y les pidió cuentas. A los primeros dos les dijo, ven, ¿qué cosa? Ven, buen siervo, fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Pregunto, ¿no será entonces mucho el llegar a ser la esposa de Cristo, hermano? Yo digo que más que mucho, ¿verdad? Pero ¿qué hay que ser entonces? Fiel para servir. Aquellos hombres no dijeron como el último, porque ese sí lo dijo. No, esto no es mío. Y ahí sabe usted lo que él dijo, ¿verdad? Se expresó hasta ni siquiera conocía bien a su Señor. Entonces, hermano, yo creo que nosotros, para agradar a Dios, y no creo, ¿verdad? Sino que no solamente creo, sino sé por la palabra, que nosotros debemos de hacer todas las cosas como para el Señor. Mire, cuando usted sirve a su propia familia, usted debe de ver en su familia al Señor ahí. Entonces, hermano, nosotros necesitamos, dice el verso 6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Ya se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Aquí, si usted viene y pasa un trapo por este lado, no espere que yo venga a decirle al hermano, qué buen hermano sos o qué buena hermana eres, ¿verdad? Te felicito, qué acomedido, qué barbaridad. No. Tal vez yo hasta pase y le diga, ahí me hace favor de limpiar allá también. Y usted va a decir, alá, pero si yo lo hacía porque quería que me dijera algo. No. No debemos de hacer las cosas como para que nos vean y nos feliciten, sino como para el Señor, dice la palabra. Entonces, debemos de servir bien. Por eso dice el verso 7. Servir, ¿cómo? De buena voluntad. Como al Señor y no a los hombres. Cuando usted vaya a su trabajo, no diga, otra vez al trabajo. Otra vez a ver al jefe. Otra vez aquí en este lugar. Lo peor es que ni me pagan bien. Porque entonces, ¿a quién servimos? A los hombres. Y dice la Biblia que debemos de servir como para el Señor. Yo conocí a una persona que decía, si a mí me pagaran más, yo haría más. Y entonces, nosotros con el otro compañero le decíamos, no, la cosa no es así. La cosa es, si usted hace más, entonces lo van a promover y le van a dar más. No. A mí me tienen que dar más para que yo haga más, decía él. Un día le tocó la oportunidad, se fue a otro lugar, le dieron más, ¿y qué cree que pasó? Lo corrieron. Porque no hizo nada más. Entonces, hermano, el Señor nos llama a nosotros a que hagamos más, a que nos esforcemos. Por eso decía el Señor, se recuerda de la ley aquella romana que había, ¿verdad? La ley romana era que si usted venía caminando, hermano, y yo era romano, venga, hermano, ahí, póngase ahí. Usted era un judío, ¿verdad? Y él venía caminando, y yo era un romano que cargaba mi saco. ¿Alguien tiene un saco por ahí? A ver, aquí. Aquí venía yo con
con el saco sobre el hombro. Y aquí venía yo y de repente lo miraba y pasaba y decía que ya me salvé. Y yo, "Shh, ven para acá, llévate mi saco, vámonos". ¿Sabe qué tenía que hacer? Venirse. La obligación era que se tenía que venir, y dice la Biblia que tenía que caminar 1 milla con él. Eso era obligatorio. Así decía la ley. Imagínese, usted venía cansado, tal vez, gracias hermano, ya se puede sentar. Venía cansado, y gracias por la chumpa también. Venía cansado ya para la casa, cuando de repente se encontraba un soldado romano que le decía, "Shh, cárgame el escudo". Y toda 1 milla tenía que regresar. Era obligatorio, no si quiero. Pero ¿sabe una cosa? El Señor dijo algo. Cuando te pidan caminar 1 milla, no les hagas caso, vete corriendo. ¿Así dijo el Señor? ¿Qué dijo? ¿Ah? Camina 2. Entonces por eso dice, cuando sirvas, sirve de buena voluntad. Porque no como para los hombres, sino como para el Señor. Mire, hermano, ¿qué fue lo que aquel Damaseno, siervo de Abraham, buscaba para el hijo de Abraham? ¿Cuál fue parte de su oración? Tal vez no toda, pero digamos una parte de la oración medular. Él dijo que aquella mujer que le diera de beber a él y a sus camellos, esa era la que iba a agradar. Rebeca, ¿verdad? Rebeca era la esposa de Isaac. Sí, va. Entonces, lea la Biblia. ¿Cierto? Hermano, llegó aquel hombre y le dijo, ¿me puedes dar de beber? Sí, le dijo, con mucho gusto. ¿Vienes acompañado? Sí, le dijo. ¿Quiénes son? Estos que están aquí y la caravana de camellos. Yo les doy a todos. ¿Se imagina con un cántaro, hermano? Para darle de beber a esos animales que dice que tragan, pero cantidades exorbitantes de agua después de un viaje. No sé cuántos galones por minuto se pueden tragar. ¿Se imagina aquella mujer? Yo digo que se haber estado todo el resto de la tarde dándoles, ¿verdad? Pero no dijo, ya me cansé. ¿Y a los camellos? No, hay que te dé otra. ¿Verdad que no hizo así? Pero eso sí, como fue la que agradó, fue la que se casó. Como fue la que hizo más, no para que la vieran, sino porque ya lo traía en ella. Entonces, cuando terminó su jornada, dijo, vamos a tu casa, te quiero para mi Señor. Y ahí mismo, mire, le abrieron los tesoros. Dijeron, estos son los presentes de mi Señor. Y estos son algunos, nada más. Entonces, hermano, usted quiere ser una novia agradable. Sirva como para el Señor, no para buscar el favor de nadie. Amén. Ok. Voy a terminar a la hora exacta en que me dieron a mí el tiempo. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, dice ahí, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Vuestra santificación. Vuestra santificación. Y usted puede leer todo lo demás. Y le invito a que lea todo lo demás. ¿De qué se trata la santificación? Entonces, hermano, dice que la voluntad, porque aquí en el verso 1
dice que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. Entonces, las instrucciones que ahí están, las vuelven a dar y dicen la voluntad de Dios. Es decir, lo que agrada a Dios es ¿qué cosa? La santificación. La santificación. Y alguien podría decir, ¿cómo me santifico? Lea todo el capítulo. Y ahí dice, cómo uno, si quieren lo leímos así rapidito, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, como solo le puse nada más el pedacito ese, déjenme nada más buscarlo aquí rapidito. Primera de Tesalonicenses 4, dice, verso 5, del 4, perdón, del 3 todavía. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando habla de fornicación, habla de un término muy amplio, ¿verdad? No es fornicación. Alguien podría decir, ya soy casado, gracias a Dios, ya me salvé. No. La fornicación implica muchas cosas. Incluso la adoración a otros dioses o el amar a algo más que no sea al Señor, ¿verdad? Eso es fornicación también. Ok. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. ¿Cómo trata usted a su esposo o a su esposa más bien casado? La trata en santidad y en honor. No le exige hacer cosas que el mundo exige hacer. No la trata así como chenca de puro. Colilla de cigarro. Cigarette butt, creo que se dice, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros, ¿cómo debemos de tener a nuestra esposa? En santidad y en honor. Eso es parte de la santificación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Oh, ¿eso es santificación, pastor? Entonces yo no estoy santificado. Porque usted no debe ni de agraviar, ni de engañar al hermano. Si lo hizo, vaya a santificarse. ¿Cómo? Pidiéndole perdón. Señor hermano, yo te defraudé. ¿Qué otra cosa dice? Yo te engañé. Yo te dije, préstame $100 y te los pago el fin de semana. Y ya han pasado 52 fines de semana. Y no te he pagado. Pero tampoco solamente te vaya y pídale perdón, ¿verdad? Sino que lleve el billete de 100 en la mano. Dígale, perdóname, pero aquí está. Eso es santificación. Ahí dice la Biblia, hermano. Pues si a usted no le gusta, pues ni modo. Pero como yo sé que usted quiere ser una novia agradable, entonces no quiere defraudar en nada a nadie. ¿Qué más dice? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Usted ama a todos los hermanos, hermano? Así como con algo de miedo, ¿va? Se ve nada más. ¿Usted ama a los hermanos? ¿No los defrauda? A saber, ya ella sí, nada más, y ni siquiera el amén, no lo terminó. Pero es bueno que nosotros no los defraudemos, porque entonces nos estamos santificando. Por esa viene el Señor, por una iglesia santa, como Él es santo. A veces nosotros decimos, pero ser santo como Dios, dice la gente. Ser santo como el Señor Jesús. ¿Cómo le hago? Fácil, ahí está. No defraudemos a los hermanos. Los que estamos casados, mantengamos en honor y en santidad a nuestra esposa. Abstengamos de todo tipo de fornicación. Entonces en él va a venir el Señor y va a decir, esta, la que está santificada, la que no ha defraudado a su hermano. Pastor, yo le prometo que este año, mire, me voy a portar bien.
empezando el año. Entonces, no defraude. Por eso dice la Biblia, si tú haces una promesa o un voto, mejor ve y págalo de inmediato o hazlo pronto, porque no vaya a ser que venga, dice, un ser con alas y te acuse. Entonces, si usted prometió algo, si usted dijo algo, si usted le dijo a un hermano, si usted le prometió a su esposa, a su esposo, a sus hijos, al pastor, a quien sea, cumpla. Cumpla. ¿Por qué? Porque si no estamos defraudando. Y eso es falta de santificación. Bueno, todo lo demás usted, dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Es decir, no hay que ser haraganes. ¿Verdad? ¿Te mira? Pilas. Todo el tiempo. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y yo voy a terminar. Ya me pasé un minuto. Pero voy a terminar con esto. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Entonces, ¿qué debemos de hacer para agradar al Señor? No enredarnos con los negocios de la vida diaria. ¡Hala, pastor! ¡Qué pasaje más lindo! Hoy me voy a estar encerrado en mi casa. No, no es eso. Se trata de que nosotros no participemos de las cosas que el mundo participa. Porque por eso dice ahí, que el que lo llamó el Señor a ser soldado de Él, es decir, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Pregunto, ¿a usted lo reclutaron para este ejército de Dios? Va, entonces, ¿qué tiene que hacer? No enredarse en las cosas del mundo. Porque usted está activo, hombre. Usted está activo. Bueno, si no está activo, hoy lo podemos activar en el nombre de Jesús. Es decir, hermano, si yo estoy en las cosas de Dios, estoy en las cosas de Dios. Va, se lo voy a poner más claro, pues. El Señor no es de dos tintas, el Señor no es de medias tintas, hombre. O es claro, o es oscuro, o es blanco, o es negro. Si lo llamaron a usted a estar en las cosas de Dios, entonces busque de las cosas de Dios, busquemos de las cosas de Dios, hagamos lo que Dios quiere. No nos enredemos con las cosas del mundo. Es decir, no participemos de lo que participa el mundo. Punto. ¿Se lo digo más claro? Va. Entonces, no nos enredemos con las cosas del mundo, hombre. Yo lo felicito porque usted está aquí, no enredándose con las cosas del mundo. Porque para amar, usted tiene que amar todos los días. Porque para ser amigo, uno se tiene que portar amigo. ¿Sí me van a entender con lo que le digo? Va. Si alguien lo oye y después dice, no, el pastor siempre nos tira. Cuando no estamos. No, cuando está también. Así que yo no tengo problema con eso. Buscando tener fe, eso es atendiendo al llamado. Es decir, todo aquel que fue llamado a ser soldado, no se enrede con las cosas del mundo. Deje que el mundo haga como él quiera. Pero imagínense que hoy viene el Señor. ¿Quiénes nos vamos? A la pastor. ¿Usted quiere decir que solo los que estamos aquí? Pues si cumple con los requisitos, sí. Pero seguramente el ausente. Bueno, el ausente por esas causas. Seguramente no se iría. ¿O sí? Si es soldado activo y está metido en las cosas del mundo, va a decir el Señor, no, porque no me agrada.
Mire, mejor termino porque ya no le gustó. Y menos a los que lo van a oír. ¿Va? Pero no se preocupe. Hebreos 11:6 dice, y con eso termino. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador o galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano amado, ¿nosotros qué necesitamos? Fe. Porque si no es imposible agradar a Dios. Póngase de pie en esta hora. Y la Biblia dice, también, dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Pero también aquí puedo ver de qué otra manera nosotros adquirimos fe. Ahí lo dice. Dice, creyendo que Dios existe. Y cuando creemos que Dios existe, entonces lo buscamos a causa de ese creer en Él. ¿Sí me doy a entender o no me doy a entender? Mire, esto sí se lo voy a decir bien clarito. Yo considero, con base en esa palabra, que todo aquel que no busca al Señor continuamente, teniendo el tiempo, sabiendo que debe de ir a buscarle a Él, creo que no tiene fe. Porque solamente el que cree que Él existe, lo busca. ¿O no? Entonces, yo le quiero decir lo siguiente. Hermano, el que usted y yo busquemos al Señor aquí, no es porque yo quiera. No es porque me esté haciendo un favor para verlo. Sino es porque usted cree que el Señor está en este lugar. Bueno, está en todos lados, dirá alguien. Amén. Sí, yo creo que está en todos lados. Pero hemos puesto algunas bases para determinar que en este lugar, cuando nos reunimos, también le es agradable a Él. Entonces, hermano amado, los que lo buscamos es porque creemos que Él existe. No es un venir ni a pasar el tiempo, ni tampoco es un club social, sino es porque yo creo que en medio de la congregación de los justos, como dice su palabra, Él está.